Justicia social, doctrina social de la Iglesia. Estas palabras seguramente le suenen a muchas personas de nuestra audiencia, las hayan escuchado más de una vez y es posible que algunos de ellos pues, no sepan exactamente en qué consiste, porque sobre todo de la justicia social se habla mucho y se la define poco y se la aplica menos, si me permiten hacer esa valoración. Para tratar de entender mejor qué es la doctrina social de la Iglesia y qué es la justicia social, la verdadera justicia social, tenemos hoy con nosotros a Javier Garisoain, que bueno, ya nuestra audiencia lo conoce perfectamente. Javier, ¿cuánto tiempo sin verte por estas ondas tradicionales? Bienvenido una vez más a tu casa, un Una placer vez verte por más. aquí. Un placer verte otra vez por aquí. Una vez más, Rafa, muy bien. Nada, vamos a ir explicando cosas parte por parte. Para eso, precisamente para eso, para explicar las cosas parte por parte, el Foro Alfonso Carlos I, que organiza todos los años la Comunión Tradicionalista Carlista, se ha centrado este año en hablar de esto, en la justicia social y a la doctrina social de la Iglesia. Pero precisamente vamos por partes, vamos punto a punto. Porque, Javier, me parece interesante que empecemos esta entrevista hablando de aquel que da nombre al foro. ¿Quién fue Alfonso Carlos I? Bueno, pues me parece una pregunta muy oportuna porque a lo mejor de tanto repetir las palabras igual no entramos. Don Alfonso Carlos I es nada menos que el último rey de España reconocido unánimemente por todos los carlistas. Es el rey legítimo que vivió, nació y murió en el exilio. Un hombre que lo dio todo por su amor a España y que sirvió en un momento ya de su ancianidad heredó pues, de su sobrino don Jaime eh, el trono de España, un trono que era, como digo, pues en el exilio, fue un rey pues ignorado por la gran mayoría de los españoles, pero que sin embargo tuvo muchos leales, tuvo muchos carlistas bueno, que veían en él pues la cabeza de lo que tiene que ser la España tradicional. El rey, bueno, pues llevamos mucho tiempo sin un rey efectivo en la corte de Madrid, ¿no? Entonces, corremos el riesgo de que se nos olvide o idealizarlo o manipular la figura, ¿no? Por eso los carlistas tenemos que hacer el esfuerzo también pedagógico de explicar qué debería ser un rey, qué ha sido un rey en nuestra historia y por qué todavía a estas alturas del siglo XXI es deseable que toda la estructura de nuestras comunidades y de nuestras comunidades humanas que forman la sociedad y toda la estructura de la monarquía esté coronada por un rey, ¿no? Don Alfonso Carlos I, pues era una figura que desde luego lleva ya dando nombre a este pequeño foro Alfonso Carlos durante casi 30 años, 27 años yo creo. Y hablando precisamente de lo que acabas de mencionar, ¿en qué consiste, qué es exactamente el Foro Alfonso Carlos I? El Foro Alfonso Carlos es una especie de universidad de verano de la comunión tradicionalista carlista, en pocas palabras. Es unos días, unas jornadas en las que se reúnen a militantes, simpatizantes y, bueno, están abiertas a cualquier persona de bien que quiera venir a escuchar y aprender. Em, Cada año se convocan, suelen ser en verano, y se suelen convocar con un tema específico, pues la hispanidad, el feminismo, la justicia, la economía. Este año tocaba la justicia social. Es, como digo, una universidad de verano donde hay una parte importante, digamos, más académica, con charlas, conferencias, mesas redondas, pero luego también es muy importante unos momentos de convivencia, de comidas, de conversaciones en los pasillos. Es un momento también muy importante para crear lazos y fomentar la convivencia entre los carlistas, ¿no? Ujú. Vamos a entrar ya en materia en lo que ha sido la edición del Foro Alfonso Carlos I de este año. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué es la justicia social? Y si están relacionadas de alguna manera ambas. Sí, totalmente, pero claro, a ver, hay que aclarar que nuestro foro estaba dedicado a la justicia social. La justicia social es un término mucho más amplio que la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, porque justicia social es algo de siempre, desde los orígenes de la civilización. Las civilizaciones han debido buscar la justicia social. O sea, la justicia social, en pocas palabras, yo lo defino en poquísimas palabras,
lo definió como el orden social. En una sociedad ordenada es una sociedad justa, un orden que no se impone machacando todas las estructuras sociales, sino que respeta a la sociedad, que respeta un orden natural, es un orden de justicia social. Justicia social es el orden social. ¿Qué pasa? Que ese orden social que poco a poco se fue construyendo a lo largo de 1000 años en lo que llamamos la cristiandad, que se prolongó durante unos siglos con nuestra hispanidad, que es una especie de extensión de la cristiandad hacia América, Filipinas, etcétera. Este orden fue atacado, fue bueno, pues dado la vuelta por las revoluciones que tienen sus raíces mucho antes, pero que estallan sobre todo políticamente con la Revolución Francesa y las revoluciones liberales. Esos últimos 200 años han sido un ataque tal al orden social, a la justicia social, que no era perfecta, porque no hay que olvidar que bueno, no vivimos en un mundo perfecto, pero el camino que llevaba alumbrado por la fe, alumbrado por la luz del Evangelio, esa sociedad iba construyendo y tenemos ejemplos mil de cómo había un intento, unos esfuerzos por promover esa justicia social. Bueno, pues como digo, ese orden fue atacado y arrumbado por las revoluciones y entonces es cuando la Iglesia, que es madre y maestra, eh, procuró poner por escrito cuáles son esos principios, esos fundamentos sobre los que se debe de organizar una sociedad cristiana, una sociedad justa. ¿Cuáles son los principios relativos a las bases de la economía, de la propiedad privada, del sentido de comunidad, el sentido de autoridad, el sentido de salario justo? Hay un montón de conceptos y principios, solidaridad, subsidiariedad, etcétera, etcétera, que fueron ordenados de una manera muy bella, muy magistral y muy clara en distintos documentos de la Iglesia. Y eso es lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la doctrina social de la Iglesia se escribe a posteriori, después del ataque revolucionario, pero por supuesto se basa y concuerda perfectamente con todo lo que es la doctrina del Evangelio de siempre. Ujú. Mira, cada vez que se escucha el término justicia social, podemos ver a los liberales y sucedáneos varios sacando inmediatamente el dedo acusador para señalar a quien lo ha pronunciado como socialista, comunista, estatista y bueno, no sé qué cosas más. ¿Realmente tiene que ver la justicia social algo con todas esas ideologías, con todos esos movimientos que son revolucionarios, ya que has hecho mención ahora mismo a las revoluciones que se producen en el siglo XIX y que, si me permite nuestra audiencia, me atrevería a decir que se alargan hasta el XX? Sí, sí, y 21. A ver, todavía resuena en nuestros oídos los gritos del loco argentino de Milei, ¿no? Diciendo que la justicia social es una aberración, ¿no? Lo que es una aberración es que un presidente con un mínimo de cultura salga diciendo eso, ¿no? Porque si Milei, si Javier Milei se quiere referir a la tergiversación que ha hecho de la justicia el marxismo o las doctrinas socialistas, las ideologías socialistas, pues está muy bien que critiquemos cómo el estatismo socialista de tipo marxista, de tipo soviético, de tipo socialista, ha intentado hacer una especie de justicia particular que realmente al final es poco justa, ¿no? Pero eso no es la justicia social. O sea, la justicia social no es que el Estado venga a solucionar nuestros problemas. Entonces, lo que habría que decirle a Javier Milei es que estudie un poco, que se pare a pensar y que critique lo que tiene que criticar, no que critique lo que es el mismo concepto de justicia social que no se puede criticar, porque tener una sociedad justa y ordenada, eso es un ideal de cualquier ser humano, ¿eh? No ya hace falta ser ni católico, ni judío, ni nada, sino un ser humano normalito. Eh, o sea, cuando las ideologías se meten a acusarse unas a otras, ¿no? Pues quizás también Javier Milei y los liberales deberían de mirarse un poco al espejo y ver por qué ese desorden al que hace frente los socialismos, de dónde viene, porque antes del socialismo estaba el liberalismo y las revoluciones liberales, que fueron las que se cargaron el orden social de los gremios, de la vida de comunidad, de los comunales, de toda esa red de instituciones medievales y que luego la cristiandad se iban extendiendo y que servían para apoyo mutuo, cofradías,
pósitos, hermandades, hospitales, es decir, un montón de obras sociales que suponían un... No, eso no era el Estado, eso era la sociedad, por supuesto, amparada por los reyes o por los gobiernos, pero era un orden social que buscaba la justicia. Eso los que se los cargaron fueron los amigos de Milei, es decir, los liberales, que buscaron una sociedad de individuos, una sociedad masificada, que al final tiene que ser gobernada por un tirano, por un gobierno oligárquico o tiránico. Claro, ante esos abusos que genera una sociedad oligárquica o tiránica, es normal que surjan pues, movimientos ideológicos tipo anarquistas, socialistas, comunistas, que buscan erróneamente corregir esos abusos. Y donde había un problema, crean un problema más grande, creando el siguiente paso de la revolución, que es la revolución ya marxista o socialista. Hay que aclarar, todos estos conceptos hay que aclararlos y desde luego Javier Milei hubiese hecho muy bien en venir a este foro, Alfonso Carlos. Él o algunas de las personas que le siguen y que desean que haya un Milei en España. Dios nos libre, Mm, porque ya es lo mm, que, lo que nos faltaba para terminar de rizar el rizo. O como se suele decir, si se me permite mm, la coloquialidad, éramos pocos y parió la abuela. Entonces. sí, mm, Mira, en mi opinión, Javier, ya que estás hablando mucho de la justicia social, es un término que al ser ignorado por unos y usado solamente como parte de su verborrea por otros, corre el riesgo de vaciarse de contenido, del mismo modo que ha pasado, por ejemplo, con el término fascismo, que ya llega a un punto que se vacía de contenido real y de contenido histórico. En ese sentido, justicia social es un término que se utiliza también dentro de los objetivos de la Agenda 2030, cuando, como visteis en el foro de este año, si hay una agenda política e ideológica ahora mismo que atenta contra la verdadera justicia social, es la Agenda 2030. Cuéntanos un poco más sobre eso y sobre qué hablasteis al respecto de esto en el foro de este año. ujú. Sí, así es. En el foro hubo una charla dedicada monográficamente al tema de la Agenda 2030 y cómo la Agenda 2030 es una vuelta de tuerca importante en todo este proceso revolucionario en el que ya los poderes que tratan de tener un control social máximo se quitan la careta y empiezan a decir de verdad pues, lo que están pretendiendo, ¿no? Eh, Utilizan todavía términos de justicia pensando que con eso van a engañar y bueno, sí, de hecho están engañando a muchísima gente usando términos pues sostenibilidad, ecología, etcétera, ¿no? Solidaridad. En realidad, lo que esconde esa Agenda 2030, y está cada vez más claro, pues es un afán de control, de dominio, una especie de cientificismo al servicio de los poderes, muchas veces poderes opacos, ocultos, que pasan por encima de los poderes estatales, que utilizan a los poderes estatales como títeres para sus objetivos, que utilizan a las empresas multinacionales, a los fondos de inversión como herramientas de poder, y que con una verborrea de eso, de palabras bonitas, pues hacen una especie de puntos, un plan maravilloso de cómo quieren que sea el mundo de aquí al año 2030. No os preocupéis que después del año 2030 habrá otra Agenda 2050, porque, vamos, quiero decir, no lo van a conseguir sus objetivos en el año 2030, porque gracias a Dios hay todavía mucho sentido común y muchas luces en el mundo. Eh, no sé qué más decir. La justicia social es un término que lo usan la Agenda 2030, la justicia por lo menos, pero claro, si justicia es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Y justicia es orden, cuando ellos parten de unos principios que están totalmente desordenados, por ejemplo, ellos hablan de subsidiariedad incluso, ¿no? Pero el principio de subsidiariedad no es lo que algunos piensan que es subsidios para todos, que es sacar de quicio el papá Estado, llevado a sus últimas consecuencias. Entonces hay un montón de chiringuitos, personas y afanes y de energías que se gastan en conseguir subvención y conseguir salarios y conseguir paguitas y salarios universales. Y este tipo de movimientos, al final lo que hace es pues, tener una sociedad de esclavos, una sociedad poco libre, cada vez menos libre, en la que estamos pues, pendientes de lo que nos digan los poderosos.
en vez de conseguir una sociedad viva, una sociedad libre, una sociedad en la que los cuerpos sociales naturales tengan de verdad su autonomía y su manera de funcionar para sus cosas, y que sean solidarios unos con otros y que sean ayudados, de ahí viene el subsidio, que sean subsidiados en el momento en que no puedan llevar adelante algo que necesitan llevar adelante y que no pueden, ¿no? Ese es el sentido correcto de la palabra subsidiariedad, cuando una sociedad se construye desde abajo hacia arriba, desde lo más cercano, desde las familias, los cuerpos sociales naturales, los barrios, los municipios, las asociaciones laborales o los intereses culturales o de cada comarca, y eso va escalando hasta que llegas a las estructuras estatales o internacionales. Pero empezar la casa por el tejado, haciendo un plan perfecto en la ONU o en las trastiendas de la ONU, con unas personas que no se sabe quién ha redactado eso, no se sabe quién lo ha votado, que lo van imponiendo con calzador en todas partes, metiendo el rosquito de colores, pues no va contra la justicia, sino que es una injusticia evidente. Ujú. Impartiste la conferencia de cierre del Foro Alfonso Carlos I de este año, de la edición de este año. Y en esa conferencia hablaste del carlismo y la justicia social. ¿Cuál es la relación entre el carlismo y la justicia social y qué posición tiene, pues, el carlismo con respecto a este término al cual estamos dedicando esta entrevista? Mm. Bueno, tanto mi charla, mi conferencia en el foro, como las otras sesiones que hemos tenido sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre el marco económico, sobre el marco laboral, sobre la inmigración, o sobre la Agenda 2030, todas estas conferencias se podrán ver en los vídeos que vamos a ir publicando. Yo creo que estarán a día de hoy, faltarán ya pocos por publicar, eh, en las páginas web de Carlistas TV o la misma de Ahora Información. Entonces, iremos difundiendo y animamos mucho a ver esos vídeos. En mi charla sobre carlismo y justicia social, puse de manifiesto, hice un recorrido sobre cómo desde el minuto uno el carlismo ya puede hablar de justicia social, porque el mismo trilema carlista de Dios, patria, fueros, rey, es un esquema de orden social. Lo que pide el carlismo es que no se ataque, que no se derrumbe el orden social de la cristiandad, que se perfeccione, que se renueve, que se mejore, pero que no se ponga a hacer experimentos y a hacer innovaciones ideológicas sobre algo que tiene unas bases sólidas y verdaderas. Entonces, esa defensa del orden social ya es una defensa de la justicia social. Y luego, además, el carlismo, a pesar de sus derrotas, a pesar de todo el catolicismo en España, toca el carlismo, ¿no? Pero en toda la cristiandad, en los movimientos católicos y los gobiernos y los gobernantes católicos son de una manera o de otra derrotados y llevados a los márgenes del sistema. El sistema liberal cada vez se hace más fuerte, crea el Estado moderno, el Estado que cada vez va acaparando más partes de lo que era esa sociedad, acapara la educación, acapara las fuerzas de, o sea, lo que es la producción, el orden económico, acapara, por supuesto, todo el sistema de impuestos que los sube hasta límites nunca vistos en los reinos cristianos. mmm, y llega a acaparar pues, los sistemas de caridad, de solidaridad, de ayuda mutua, de sanidad, por supuesto. Bueno, entonces, en ese marco en el que el Estado trata de abarcar todo, acabando con los instrumentos que funcionaban antiguamente y que daban vida a ese orden social antiguo, los carlistas no se quedan quietos. Por una parte, es verdad que los carlistas, bueno, pues gran parte de los españoles intentan por la fuerza parar a la fuerza que no olvidemos que el liberalismo se impuso en España gracias al ejército, a los espadones liberales, a los militares masones, muchos de ellos que con ayudas extranjeras también pues, consiguieron el acceso al gobierno. Bueno, pues las guerras carlistas intentan evitar eso. A pesar de no conseguirlo, porque por las derrotas militares, los carlistas tuvieron, por una parte, teóricos de lo que es el orden social, que de la misma manera que la Iglesia, el Papa y los obispos van sistematizando en la doctrina social de la Iglesia esos grandes principios, los carlistas también lo aplican a lo que era la tradición política española. Entonces van explicando pues, lo que son los fueros, lo que son el sistema monárquico, el sistema pues, de configuración de la unidad de España, el sistema gremial.
Entonces, bueno, pues en el vídeo se pueden escuchar nombres, prefiero no empezar a dar nombres pues, de tipo Vázquez de Mella, Parisi, porque hay algunos que son como muy conocidos y otros que son que hay que animar a descubrirlos, ¿no? Por una parte están los teóricos. Por otra parte, podríamos hablar de un grupo bastante desconocido que son los empresarios carlistas. Hay gente de empresa que en un mundo totalmente hostil, en el que la empresa se entiende como una actividad pues, puramente individualista, egoísta, que busca la sociedad anónima en búsqueda del beneficio y poco más, son pioneros de lo que hoy se llama el compromiso social, ¿no? La empresa comprometida con el entorno, con la sociedad, arraigada, etcétera. Bueno, pues hay ejemplos con nombres y apellidos de carlistas que a la hora de montar sus empresas o de dirigirlas tenían muy en cuenta las orientaciones de justicia social, de salario justo, de condiciones laborales justas, evitando la explotación, etcétera, ¿no? Tratando de paliar los efectos de jungla que estaba provocando el liberalismo en gran parte de Europa. Y por último tenemos las iniciativas más puramente sociales, obreristas, sindicales. Hay que recordar que gran parte de todo el movimiento cooperativista o de cajas de ahorros o de escuelas de obreros, todo ese movimiento tuvo en gran parte carlistas detrás. Con una advertencia importante. No eran movimientos de partido, ni tenían que serlo. El carlismo, la Comunión Tradicionalista Carlista, nunca ha tenido un sindicato propio, ni quiere tenerlo, ni sería bueno que lo tuviera, ¿no? Porque hay que defender los derechos del obrero, porque hay que defenderlos. Ni siquiera hay que defender los derechos del obrero, digamos, como dijo algún obispo famoso, para hacerlos católicos. Es que no es así, eso no va así. Tú no tienes que atender a los pobres, o no tienes que ayudar al obrero, o no tienes que pagar un salario justo para ver si así le hago católico o para ver si así le hago carlista. Eso es desordenar las cosas. Tú tienes que hacer lo que hay que hacerlo justo, en eso consiste la justicia social, independientemente de que luego tú tengas unos esfuerzos en cambiar el marco del sistema político o que busques una evangelización de las almas, ¿no? Bien, entonces, como digo, hay muchos ejemplos que se basan en toda la red, que eran los círculos carlistas que estaban extendidos por toda España, y toda la actividad de la prensa carlista y del movimiento carlista, fuera de los periodos de guerra, que fueron muchos años en los que los carlistas se esforzaban por, en un mundo, insisto, hostil, en el que el Estado estaba cada vez abarcando más y cada vez comiéndose más partes de la sociedad, trataban de buscar qué rendijas, qué huecos había, qué lagunas dejaba el sistema como para poder hacer una labor de justicia social. Ese es más o menos el resumen de mi intervención sobre carlismo y justicia social. Ujú. Mira, para cerrar esta entrevista, me gustaría hacerte una pregunta un poco más enrevesada, porque ya sabes que cuando vienes a los micrófonos de Ahora Información Radio, siempre para cerrar la entrevista me gusta ponerte un poco entre la espada y la pared. Como Venga, recordará nuestra audiencia en las entrevistas anteriores que se te ha hecho en este programa, que quien no las haya visto, invito a sí mismo a que las busque y las escuche, porque son realmente interesantes y se aprende mucho con los entrevistados que traemos siempre a los micrófonos de Ahora Información Radio. La pregunta es la siguiente. Javier, ¿piensas que la doctrina social de la Iglesia se ha aplicado de forma efectiva en algún momento, en algún estado, en algún periodo histórico? Y si es así, ¿pondrías algún ejemplo de, bueno, de su aplicación y de su efectividad? sí, sí, por supuesto que se ha aplicado. Lo que pasa es que no podemos pensar en estas cuestiones en términos de blanco o negro. Iluminado, oscuro. No. Hay grises, hay sombras, hay esfuerzos, hay avances, hay retrocesos, porque la vida es así, y más la vida social y la vida política. Entonces, desde que el Estado liberal, el nuevo Leviatán moderno, va acaparando cada vez más terreno, tratando de hacer una justicia, un orden a su modo, ¿eh? Pues hay personas que le llevan la contraria y que a veces tienen más éxito que otras. Entonces, hay ejemplos locales o más amplios o territoriales o incluso nacionales de éxitos que se logran de aplicación de justicia social, de salarios justos, de leyes buenas. Ha habido muchos gobernantes buenos, o sea, no voy a dar nombres, pero a lo largo de los últimos 200 años yo sé, vamos, no hace falta
esforzar mucho la cosa para saber que ha habido gobernantes buenos, con buena intención, que han tratado de buscar leyes justas, ¿no? Entonces, en la medida de que han tratado, han conseguido pequeños éxitos o grandes éxitos, se ha conseguido. Pero no pensemos que ha habido un régimen, un momento en el que se ha conseguido la justicia social tal como la piensa la doctrina social de la Iglesia o la queremos los carlistas, ¿no? Por mojarme un poco en la pregunta, tema de franquismo, ¿eh? Por ejemplo, algunos dirán, bueno, pues es que ya con Franco, pues ya había unas leyes justas, una, había un sindicato, había un sindicalismo oficial, ¿no? Y es verdad que había algunas medidas, pues como que favorecían pues, el acceso a la vivienda o que una familia, un padre de familia pudiese sacar adelante una familia numerosa con un sueldo, etcétera, cosas que son evidentes, que a los ojos entran, que había un orden que se ha perdido, ¿vale? Pero también hay que decir que respecto a este tema del orden, digamos, pues franquista, de la época del régimen de Franco, ¿no? Que las cosas hay que conseguirlas también respetando la libertad y haciendo que la libertad sea real y que la sociedad sea una sociedad viva y que las cosas se hagan de abajo arriba, ¿no? No de arriba abajo, porque así es como se construyen cosas sólidas. La estructura sindical franquista que parecía tan sólida y que parecía tan maravillosa se vino abajo en 2 días. Eh, ¿Por qué? A lo mejor es que no tenía unas bases tan sólidas. Igual es que dependía demasiado de la estructura del Estado, dependía demasiado de quién dictara el boletín oficial. Y bueno, yo pongo en valor las cosas buenas y creo que hay que reconocer las leyes buenas que se han podido hacer en la época de Franco, incluso en la época de la República, algunas, y en otras épocas de la historia. Pero todas esas leyes y esa manera de enfocar la justicia social no se hace si no se respeta una base principal de la justicia social, que es la libertad. La libertad no de los individuos solo, a lo que diría Milley, no es la libertad del individuo, sino la libertad de los grupos humanos, la libertad de las familias, la libertad de los pueblos, de los barrios, de los gremios, de los sindicatos, de los profesionales, de las universidades. Tiene que haber un respeto a esas comunidades naturales que tienen sus derechos, que son previas al Estado, que el Estado tiene que arbitrar, ordenar. Bueno, me estoy enrollando mucho. Yo creo que te he respondido que sí, que sí que se ha podido y se puede hacer. Yo creo que quiero acabar diciendo que sí que se puede buscar rendijas, resquicios que nos deja el sistema en los que se puede tratar de luchar por esa justicia social, por defender lo justo, por defender los derechos de los trabajadores, sea quien sea y contra quien sea, ¿eh? Ujú. Yo te diría que, mira, es un cierre de la entrevista y de este programa de Información Radio que es esperanzador porque nos invita a todas las personas a pensar y a reflexionar cómo se pueden conseguir la recuperación de esos valores y el perfeccionamiento, ya que, como se dice siempre, esto no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la transmisión del fuego, Del un fuego fuego. que tiene que seguir avivándose y al que hay que seguir echándole leña. Entonces, me parece que es un cierre de entrevista muy esperanzador y muy claro. A toda nuestra audiencia, recordarles que estén pendientes a los canales de Carlistas TV y de la Contrarrevolución, donde pueden ir viendo todas las conferencias que se dieron en el foro Alfonso Carlos I de este año. Y, por supuesto, si alguien se anima, pues encantados estaremos seguros de recibirles en el propio foro Alfonso Carlos, en alguna de las ediciones, que la gente se apunte, que la gente vaya, que la gente conozca el carlismo de primera mano, conozca el pensamiento tradicional español. Y estoy seguro de que más de uno se va a llevar una agradable sorpresa, bueno, como nos pasó a los que en su día nos acercamos a él. Pues Javier, gracias por estar una vez más en los micrófonos de Abra Información Radio y un placer volver a verte por esta que es tu casa. Seguro que pronto volveremos a vernos porque siempre nos cuentas cosas muy interesantes, además. Muy bien, Rafa, pues nada, muchas gracias. Eso, no olviden de ver los vídeos. Sí que es verdad que no es lo mismo ver un vídeo que participar en un evento presencial, como es participar en un foro, que es una cosa que yo animo en primer lugar, pero como mal menor, y estoy aquí defendiendo un mal menor, cosa que no suelo hacer, vamos a ver esos vídeos, porque esos vídeos, bueno, pues yo creo que este año se han grabado con más profesionalidad que años anteriores y merece la pena escucharlos.
Ujú. Estoy muy de acuerdo en eso. Y a todos ustedes, a toda nuestra audiencia, gracias por estar un viernes más con nosotros y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa. Muchas gracias. Los artículos comentados se encuentran en la página web de Ahora Información. Al amparo del derecho a la libertad de expresión, este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.